YouTube, Israel aquí con otro video relacionado a administración de condominios. Ahora el tema que te traigo el día de hoy es una explicación sencilla de qué consiste un régimen de propiedad en condominio. ¿Por qué? Porque hay varias personas que me preguntan en relación cómo afectar el régimen de propiedad, que se quieren salir del régimen de propiedad en condominio. Entonces, para dar respuestas a esas dos preguntas, cómo mejorar la situación en tu condominio y qué hacer si no estás contento en tu condominio, pues bueno, voy a hacer una pequeña síntesis de qué constituye un régimen de propiedad en condominio, al menos en México, y más o menos para que tengan una visión global de cómo afectar algo en un condominio. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Si te interesa, quédate en el canal, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, la primera pregunta que me hacen es: ¿me puedo salir de un régimen de propiedad en condominio? No estoy de acuerdo, no quiero pagar cuotas de mantenimiento, tengo problemas con mi vecino, no pasa nada. Es decir, una serie de conflictos derivados al régimen de propiedad en condominio, es decir, a vivir en comunidad, pero no especialmente al régimen de propiedad en condominio. Entonces, la idea de este video es más o menos que tengan una idea global de qué es y cómo se constituye un régimen de propiedad en condominio, para que estén enterados cómo lo pueden afectar. Ahora, lo principal es que el régimen de propiedad en condominio se sustenta en una ley de propiedad en condominio. Generalmente hay una para cada estado en la República Mexicana y se llama ley de propiedad en condominio, dependiendo del estado que sea. Este regula todas las operaciones de un régimen de propiedad en condominio, sujeta al reglamento, sujeta a la constitución del régimen, sujeta a los propietarios, porque pues, es la ley que lo sujeta. El siguiente punto es la constitución. De ahí nace la constitución de un régimen de propiedad. ¿Qué es la constitución de un régimen de propiedad? Es una voluntad de personas que deciden construir un condominio y deciden hacerlo en régimen de propiedad. Quiere decir que tienen que establecer áreas privativas, áreas comunes, para poder de esas partes privativas poder vender a particulares, y de ahí nacen las escrituras, por ejemplo, de tu casa, de tu propiedad, que estás en un régimen de propiedad, nace de la constitución del régimen de propiedad en condominio. Si no hubiese constitución de una propiedad en condominio, pues no podría haber escrituras particulares. La forma en que se organiza el régimen de propiedad en México es a través de una constitución, y esta constitución es la idea de una persona, un arquitecto, sobre la propiedad. Y esta constitución pues obviamente tiene que ver mucho el tipo de propiedad, las áreas que tenga, cuál es la idea que tiene del condominio, porque de ahí nace todo lo demás. Por ejemplo, parte del régimen de propiedad en condominio es la memoria descriptiva. Ahí establece claramente qué áreas son privativas y qué áreas son privadas, qué se puede vender y qué no se puede vender, cuál está regulado dentro de la administración y qué está regulado como propiedad privada. Entonces hay un elemento muy interesante, porque esta división entre lo que es propiedad privada y propiedad común está muy bien definida aquí en la memoria descriptiva. Entendiendo este punto principal, pues bueno, entonces entendemos que el condominio, cómo se establece y cuáles son esas áreas que pueden ser para uso de todos y cuál es uso privativo. Es el punto número uno. El otro, también dentro de la constitución del régimen de propiedad, establece el reglamento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las reglas particulares de cada propiedad? No es el mismo reglamento para todas las propiedades. Cada propiedad tiene su reglamento de forma particular, porque las necesidades son muy amplias. Entonces el reglamento establece exactamente cuáles son las necesidades de su condominio que necesitan para operarlo. Y aquí van a encontrar mucho detalle más a nivel de condominio. Es decir, si se aceptan mascotas, si el reglamento establece el uso por capacidad de departamento, si establece alguna penalidad, es decir, cómo se van a utilizar cada uno de los elementos de área común del condominio. Incluso puede regular un aspecto, por ejemplo, de ocupación. ¿Qué tipo de ocupación? En algunos reglamentos dicen que no se permite el uso de sustancias tóxicas dentro de departamentos. Bueno, la finalidad es común, porque si llega a pasar un accidente con esos químicos, pues obviamente afecta toda la estructura. Entonces el reglamento es muy claro en ese aspecto. La otra parte interesante es el indiviso.
el valor proporcional de cada una de las propiedades en relación al conjunto. Este indiviso lo establece el arquitecto, es decir, cuando construye una propiedad establece cómo se va a dividir el indiviso, es decir, si el terreno completo, el edificio cayera en ruinas completamente y se eliminara completamente el edificio, una pequeña parte del terreno sería propiedad de cada uno de los propietarios en relación al porcentaje indiviso, al valor indiviso, que es decir, indivisible. Y ese se utiliza, por ejemplo, para asignar cuotas de mantenimiento, para asignar valores a algunos servicios, es decir, tiene una connotación de una extensión de propiedad común a la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada tiene un valor y en la parte indiviso quiere decir la proporción de los áreas comunes como parte de la propiedad privada. Eso es lo que significa indiviso. Estas son las tres partes elementales. La otra parte fundamental de un régimen de propiedad en condominio son las asambleas. Las asambleas no es más que el grupo de condóminos, todos los propietarios que se juntan bajo un régimen de convocatorias, primera, segunda, tercera, para llevar a cabo decisiones relativas a la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que bueno, este es el máximo órgano que regula un condominio. Entonces, si se quieren hacer cambios fundamentales, esenciales, la asamblea es donde se pueden llevar a cabo. Es un órgano que utiliza sus medios para llegar a acuerdos al beneficio de la comunidad. Por ejemplo, una asamblea no puede estar por encima de la ley de propiedad en condominio. Un ejemplo, el establecer que ciertas personas no pueden entrar a un régimen de propiedad, o establecer que el vecino no puede tener visitas en su propiedad. ¿Por qué? Porque está afectando la ley y el uso de áreas privativas. Es decir, la asamblea está sujeta a la ley de propiedad en condominio del Estado y está sujeta a normas, es decir, no puede ser completamente autónoma, no puede decidir cometer ilícitos, por ejemplo. Entonces, la asamblea, que es el máximo órgano de los condominios, está sujeto a la ley. Ahora, después de la asamblea, ¿cómo está el orden jerárquico en un condominio? Bueno, aquí lo principal, el máximo a través de las asambleas son todos los condominios, es decir, el máximo es como, pongo el ejemplo, como un estado. La máxima autoridad es el pueblo, las personas quienes son administradas. Y a través de asambleas pueden tomar decisiones, por ejemplo, cambios de comité de vigilancia, cambio de administrador, ciertas decisiones importantes para la propiedad. Y eso lo hacen a través de asambleas. El segundo órgano más importante es el comité de vigilancia. Y el comité de vigilancia se constituye en asamblea. Es decir, los propietarios en asamblea eligen a un comité de vigilancia, generalmente designan a un presidente y a 4 vocales. En algunos condominios lo manejan les dan algunos otros nombres, pero es decir, el presidente tiene un puesto honorífico, que quiere decir que tiene la calidad del voto de honor, pero a pesar de ello es un órgano colegiado. Y de ahí también en asamblea se elige al administrador. Ahora, son funciones muy diferentes, el comité de vigilancia y el administrador. El comité de vigilancia funge como un cabildo, es decir, regula, es decir, cuida al administrador, reporta a los condóminos. Tienen facultades importantes para incluso tomar decisiones importantes en el condominio, pero el administrador tiene funciones también importantes sobre la dirección o la administración de bienes del condominio. Son elementos muy diferentes. Y un ejemplo, podría el comité de vigilancia, a través, si hay alguna situación especial, remover al administrador, pero la situación de remover a un administrador es que las facultades de un administrador son muy particulares, y es decir, el comité quedaría en esa situación un poco comprometida de tomar una posición del administrador. Entonces tiene mayor responsabilidad o asume mayor responsabilidad al que se le está designando. Entonces es una situación un poquito difícil. A pesar de ello, son aspectos muy diferentes, tareas muy diferentes, y se especifican claramente en la ley de propiedad en condominio y también en el reglamento. Entonces, para conocer perfectamente cómo operan. La figura de administrador, pues obviamente es una figura importante en el condominio, de la cual pues obviamente se emiten estos videos porque es la figura que yo ostento mucho en los condominios, y esta figura tiene una responsabilidad específica.
tiene votación de la asamblea, es decir, no lo elige el comité de vigilancia, se reelige a través de asamblea general. Entonces tiene un aspecto de confianza de los condóminos, y para ello el condominio le otorga al administrador unas facultades para llevar a cabo los actos de administración. Entonces, ¿cuál sería la forma ideal de poder afectar un régimen de propiedad en condominio? Pues aquí, en asambleas. ¿Por qué? Porque en asambleas se elige comité de vigilancia y se elige administración. ¿Y cuál sería una forma de lograr presión a la administración? A través del comité de vigilancia, es decir, supervisión, acuerdos, reuniones frecuentes para organizar cómo está llevando a cabo su trabajo, pendientes si lo está llevando a cabo, cómo se maneja. El comité de vigilancia supervisa al administrador, es decir, tiene un aspecto de legislador, es decir, verifica que el administrador cumpla con sus funciones que están bien especificadas en la ley de propiedad en condominio. El administrador, a su vez, mantiene comunicación con los condominios a través de reportes, informes, comunicados y con comité de vigilancia. Es como se vinculan. Entonces, es decir, si hay algún conflicto aquí con el administrador, pues obviamente el comité puede ejercer sus facultades de solicitar al administrador formal a través de escrito, es decir, que haga su trabajo. Si hay un problema con el comité de vigilancia que esté tomando situaciones que no le competen, que esté tomando papeles de administrador, pues obviamente el administrador también puede recurrir a los condóminos o puede recurrir a asambleas para aclarar situaciones. Es decir, todo esto es un entramado que funciona para beneficio de una propiedad. ¿Por qué? Porque las propiedades, generalmente la gente que habita propiedades, especialmente de cierto nivel, tienen un comité de vigilancia o tienen personas a cargo que son gente muy preparada, gente con conocimiento, que no necesariamente tiene que ser conocimiento de condominios y no necesariamente tiene que representar a todos los condominios, sino muchas veces hay un bias, hay una desviación en la forma de ver porque simplemente es condominio, quiere cosas diferentes al resto de la propiedad en condominio. Por eso la figura de administrador es muy importante para poder balancear, tener un equilibrio en todo eso. Entonces, esta es la forma como se distribuye un régimen de propiedad en condominio. Entonces, ¿dónde hacer los cambios? Pues obviamente depende. Si no está funcionando la administración, pues el comité de vigilancia es su obligación de solicitar al administrador. Si no hay algún problema con el comité de vigilancia, conflictos, pues obviamente el administrador puede a través de los condóminos mantener información, comunicación. Si hay un problema en el edificio, pues obviamente que sean importantes, la asamblea puede remover al comité de vigilancia y puede asegurarse que las cosas funcionen de mejor manera. ¿Qué no se puede hacer? Salirte de un régimen de propiedad. No se puede salir, porque tu escritura es parte del régimen de propiedad en condominio. No puedes abandonarlo, tendrías que vender y salirte de ahí. Y esa es una de las alternativas, por ejemplo, cuando las cosas no van como tú quieres, pues obviamente siempre es una alternativa. Pero la mejor alternativa siempre para lograr cambios es a través del cabildo, es a través de platicar con tus vecinos, es a través de crear comunidad, sumar para crear los cambios que quieres. No es fácil, definitivamente no es, pero sí se requiere un liderazgo fuerte para poder hacer los cambios. Escucharse atentamente uno a otro, porque muchas veces las soluciones que una persona quiere para un condominio no es la que la mayoría quiere. Muchas veces la visión de un condominio que un comité o un administrador quiere para un condominio no es la necesidad de una asamblea de un comité, de una asamblea general. Entonces hay que aprender a crear los mecanismos de negociación, porque la finalidad de esto es avanzar hacia adelante como condominio y creando valor para el condominio a pesar de las grandes diferencias que existen en un condominio. Bueno, ese es el tema que traigo el día de hoy, espero te guste, deja tus comentarios por ahí. Y la pregunta del día de hoy, ¿tú entendías esto como régimen de propiedad en condominio? ¿Ya tenías el conocimiento o te ayudó este video? Si es así, deja tus comentarios y deja alguna sugerencia, algún otro video que te guste que tome más adelante.